Líderes mujeres. Su vida, Su obra. su legado. Líderes mujeres. Empodérate, mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta. La vida de Antonieta Rivas Mercado. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, tu radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer. Destacada intelectual, escritora y activista política. Promotora del arte y la cultura. Feminista de la diferencia. Antonieta Rivas Mercado. Conocer nuestro pasado nos permitirá entender nuestro presente y decidir nuestro futuro. Atisbemos nuestra historia desde la óptica muy propia de Antonieta Rivas Mercado. Una feminista de la diferencia, porque conocer su vida es entender una parte de la historia de nuestro país, los fines de los 20 y principios de los 30. Encontrémonos con ella y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer que no tenía madera de santa, solo vocación de rebelde. Acompáñenos a escuchar la vida de Antonieta Rivas Mercado. ¡Comenzamos! A lo largo y ancho de la República, la represión gubernamental fue la constante contra la campaña electoral de Vasconcelos. El PRN, abuelo del PRI, fundado en noviembre del año 1928 por Plutarco Elías Calles, implementó una política de acoso, hostigamiento y represión contra los partidarios vasconcelistas, teniendo su punto más álgido en el asesinato del estudiante Germán del Campo. El día de las elecciones, mercenarios pagados por el PRN reprimieron y abrieron fuego contra los votantes en diversas partes del país. Impían a sangre y a fuego su candidato, el ilustre desconocido Pascual Ortiz Rubio, que era el embajador de nuestro país en Brasil y del que la población en general no sabía nada. A diferencia de Vasconcelos, el muy popular exsecretario de Educación, por haber sido el impulsor del renacimiento cultural mexicano. El propio ministro de la Guerra, Amaro, había dado orden a todas las guarniciones de que no se permitiera que los vasconcelistas dominaran una sola casilla y que se disgregara por la fuerza cada mesa electoral en donde la mayoría antigobernista fuese patente. Se arrestaba a cualquier oficial sospechoso de vasconcelismo. En muchas ciudades, las autoridades se alzaban con las urnas y las actas electorales no aparecieron. En infinidad de casillas se hicieron presentes escoltas que manipularon la elección. El resultado de la elección no fue reconocido por Vasconcelos, quien con documentos y pruebas en mano denunció el fraude. Vasconcelos lanzó el Plan de Guaymas, en el que se proclamaba presidente electo, desconocía autoridades y convocaba a una revolución. Sin embargo, el plan no prosperó, por la criminal represión al movimiento vasconcelista. Y Vasconcelos salió exiliado rumbo a Estados Unidos. Así, el PNR, de su primera participación en las elecciones extraordinarias de 1929, cometió fraude en contra de José Vasconcelos. Ante tal situación, no quedaba sino el levantamiento armado, la resistencia civil, pero ni una ni otra la encabezó Vasconcelos. Él simplemente prefirió exiliarse. Jan Meyer no tiene duda de que Vasconcelos sufrió un fraude electoral. Escribió en la revista Nexos lo siguiente: Vasconcelos afirma que ganó las elecciones y no cabe duda que las ganó. Encontré documentación en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su inteligencia militar que afirma: los vasconcelistas han logrado penetrar en las filas inferiores de ejército. Se espera la defección de numerosos oficiales jóvenes del grado de mayor para abajo. Los estudiantes y las mujeres causarán problemas en la capital y en las ciudades. Un informe escrito una semana antes de las elecciones sintetiza: Vasconcelos tiene a su favor a todos los descontentos y a todos los outs. Es fuerte en los centros industriales, pero débil en el campo. Tiene en contra suya la maquinaria gubernamental, el miedo de la gente de orden, el business satisfecho de la ley favorable a la cooperación capital-trabajo y de la Iglesia. Vasconcelos tiene probablemente el mayor número de partidarios en todo el país, pero parece que evidentemente será eliminado. Ortiz Rubio es realmente un candidato impuesto.
Otra prueba de que en el año 1929 el callismo realizó una elección de Estado y la intervención yanqui en la política mexicana queda de manifiesto en el diálogo entre José Vasconcelos y Monroe, el embajador norteamericano en México, que el propio Vasconcelos narró en su obra El Proconsulado. La mayoría de jóvenes estudiantes terminaron en prisión o muertos como los mártires de Topilejo. José Emilio Pacheco, en una narración de este crimen, nos dice que se inició la racia de los desafectos, en especial vasconcelistas y comunistas. Se afirmó que otro complot se urdía en el despacho de Octavio Medellín Hostos, exdirector del Comité Pro Vasconcelos. Agentes policíacos se hicieron pasar por vasconcelistas que pensaban alzarse en armas y apresaron a cuantos cayeron en la trampa. A otros los detuvieron en sus casas sin mediar pretexto alguno. Varios negaron a su redentor antes que cantara el gallo. Fueron liberados a cambio de alabanzas al régimen callista y al siniestro güero Eulogio Ortiz, exvillista que como jefe de las operaciones militares en el Valle de México representó en 1930 el papel de verdugo. Algunos vasconcelistas como Carlos Pellicer tuvieron una actitud admirable. Encerrado en el cuartel de San Diego, Tacubaya, Pellicer encontró por compañero de celda a un adolescente. El 14 de febrero, el día de San Valentín, la fecha memorable para los enamorados, también es la fecha que nos recuerda la masacre de jóvenes estudiantes vasconcelistas en Topilejo. José Emilio Pacheco nos dice que en este suceso, el 14 de febrero a medianoche, se ordenó sacar a los presos de Narvarte. El general Ávila Camacho, mientras los ataba de dos en dos con alambre de púas, justificaba el atroz y cobarde magnicidio que se iba a cometer. José Emilio Pacheco pensaba que eran inimaginables la angustia y la tortura de los prisioneros con quienes se siguió uno por uno este procedimiento. De ellos no se sabe el número exacto y solo se conservan unos cuantos nombres: el general León Ibarra, Ricardo González Villa, Roberto Cruz Sequeira, Macario Hernández, Vicente Nava, Ingeniero Domínguez, Carlos Olea y Casamadrid, Toribio Ortega, Manuel Elizondo, Jorge Martínez, Pedro Mota, Carlos Manrique, Félix Trejo. Quienes llevaban anillos o piezas dentarias de oro fueron descuartizados para saquearlos. El 9 de marzo, el perro de unos campesinos encontró otro brazo humano. Los campesinos avisaron al delegado de Tlalpan y la Cruz Verde llegó a desenterrar. Se dice unos 100 cadáveres. Por su descomposición, muy pocos eran identificables. Las autoridades dijeron a los deudos que preguntaban por ellos que los muertos sin rostro no estaban muertos, eran simplemente desaparecidos. El partido antirreeleccionista pidió una investigación oficial y culpó de los asesinos a Ortiz. El güero Eulogio respondió que eran calumnias de la reacción para desestabilizar las grandes conquistas revolucionarias. Ávila Camacho contestó que en el cuartel de Narvarte nunca había habido prisioneros. Se trataba de una inadmisible calumnia contra el Ejército Nacional. Hemos llegado al término del cuarto capítulo de 7 sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado, de la serie radiofónica Historia de líderes mujeres para el empoderamiento y fortalecimiento de tu liderazgo político. No te pierdas el próximo capítulo. Esto fue Historias de líderes mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréganos a tus contactos en Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Antonieta Rivas Mercado. Y dinos si te están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda que la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.